¿Qué tal, amigos de DT Más Noticias? Hoy desde el auditorio de la Coordinación de Comunicación del Estado de Tlaxcala se ofreció una rueda de prensa con los titulares de las dependencias de la Comisión Estatal del Agua, así como de Protección Civil. Y bueno, les compartimos con ustedes este espacio de información en corto, hoy acompañado y compartiendo micrófonos, agradeciendo a mi amigo Alex Gómez, director del portal Monitor Tlaxcala. Alex, qué gusto poder saludarte, coincidir y compartir contigo estas opiniones. Querido Vic, muchísimas gracias por este espacio y compartir con el auditorio de Más Noticias acerca pues de estos encuentros que son ya tradicionales en esta administración, de tener cercanía y proximidad de los servidores públicos con los representantes de los medios de comunicación. En este día que fue muy interesante saber qué es lo que está haciendo la Comisión Estatal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Saneamiento de Aguas, ¿no? La CEA. Gracias, Alex. Temas importantes se abordaron, ¿no? Venimos curiosamente ya de recientes accidentes con pipas de gas. No entiendo muy bien por qué se han incrementado y se han dado a conocer con más frecuencia, pero bueno, sí es definitivamente un tema importante que a tratar. También se trató lo del proyecto del saneamiento de la cuenca del río Atoyac, todo el mundo de inversión que se va a hacer en estos proyectos, entre otras cosas. Pero quisiera iniciar con lo que es esta parte de protección civil, que es la llegada de los frentes fríos, actualmente el número 13 de 40 y tantos que se proyectan hasta mayo, y que bueno, están haciendo una campaña para prevención de uso de anafres que han provocado diversos accidentes en el estado de Tlaxcala, con el propósito de que bueno, pues la gente se caliente o enfrente estos frentes fríos de diferentes maneras. Sí, bien decía el coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto, que pues bueno, pedirle a la población que no use anafres para calentarse, utilizar calentones, y si los van a usar deben de tener una ventilación correcta, porque el dióxido de carbono es el que mata. La gente se duerme y jamás despierta. Hay que ser muy conscientes de no utilizar anafres, y efectivamente estamos hablando de que son 48 frentes fríos los que se esperan, terminarán hasta mayo, vamos en el número 13. Ya resentimos en esta misma semana pues uno de los frentes más fríos que hemos tenido, con esa onda polar que corrió con viento y con una sensación térmica bastante baja. Entonces pues llamar a la población que tomen sus precauciones, que se abriguen bien, que tomen bebidas calientes, que se hidraten. A los niños hay que cuidarlos y a los ancianos también. Sí, y si quieren un calentón, pues pueden llamarle a la fiscalía, ¿no? También se abordó el tema del saneamiento del río Atoyac, algo que bueno, tiene muchas aristas, Alex. Desde el origen de las descargas en los municipios que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales hasta las grandes empresas contaminantes, que es un tema como que no lo enfrentan de manera clara los titulares, ¿no? Porque hay muchos intereses, obviamente, económicos muy grandes, también políticos. Sin embargo, bueno, esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum me parece positiva, el limpiar finalmente el agua, porque van a salir sin duda por todas partes descargas ilegales, sustancias que ni nos imaginamos que tenga el río, y que hasta que hay consecuencias como este crecimiento de padecimientos renales, entre otros, ya se empiezan a atender. Pero bueno, ya finalmente al parecer ya hay un trabajo, ya hay proyectos, presentaron proyectos, construcción de plantas residuales, colectores, bueno, toda una ingeniería para empezar con este saneamiento. Y me parece que también debieran abordar el saneamiento de los hábitos en el manejo del agua y de la supervisión en los contaminantes, en los talleres mecánicos. ¿Qué te gusta? ¿Qué más? Pues la cultura del agua tiene que ser muy amplia, empezando desde casa, pero también tenemos que estar conscientes en que la autoridad no está cumpliendo con todo lo que tiene que hacer. ¿A qué me refiero? Que desde los municipios se tiene que sancionar a las personas que tienen basura en los afluentes acuíferos. Que la misma Comisión Nacional del Agua esté supervisando y monitoreando los mantos freáticos, porque también son y están contaminados. En el norte del estado tenemos la zona de Terrenate, Tlaxco, donde hay mantos que están contaminados, y que eso lleva a que las familias y las personas tengan enfermedades y padecimientos ya crónicos de riñones, para empezar, ¿no?
No hablemos de cáncer, pero también los hay. Entonces, sí, claro, necesitamos que la industria, por ley, que la Comisión Nacional del Agua les haga supervisiones periódicas para que dejen de tirar sus residuos clandestinos a los ríos, sobre todo al río Zaguapan, a la cuenca del Atoyac, que por eso no podemos, aunque el Estado haga 1000 colectores, 1000 plantas de tratamiento, si la empresa y las empresas siguen tirando esos residuos, pues las empresas textileras, por ejemplo, sus químicos para teñir las telas, entonces vamos a seguir teniendo un río contaminado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sumarnos todos como sociedad, definitivamente. Y algo que debemos de reconocer es esta cultura de la corrupción, cuando los funcionarios que supervisan pues hacen de la vista gorda, ¿no? Por una corta feria, y pues dejan que aceites, ácidos, colorantes, etcétera, infinidad, pues fluyan a estas aguas. Tema importante, veremos cómo se va desarrollando en este proyecto de saneamiento de la cuenca del río Atoyac. Hay muchas aristas, como les comentaba hace un momento. También se abordó el manejo de la pirotecnia en nuestro estado. Sabemos que en la mayoría de nuestros municipios, comunidades, utilizan la pirotecnia, los cohetes, pero particularmente con la llegada de las fiestas de fin de año, pues es un mercado muy grande que genera ciertamente empleos y economía, pero también genera mucho riesgo, y es una parte pues que hay que balancear dentro de este manejo, la economía que genera, los hogares que dependen de esta actividad, pero la seguridad, porque también estábamos acostumbrados generalmente a los cohetes, los rollitos de cohetes, los que llamábamos en nuestra infancia los subidores, ahora llegan cohetes chinos que parecen bombas, que no, con una potencia increíble, y que pues yo no sé si es un mercado regulado, pero representa mucho riesgo. Sí, hay el llamado pues a las instancias de seguridad pública, la misma Coordinación Estatal de Protección Civil, pero sobre todo vigilancia a los niños y a los adolescentes. Los padres todo el tiempo nos estamos haciendo la vista gorda. Tenemos que vigilar a los más jóvenes, hay que tenerles cuidado. Sí. Y también hay que cambiar esa cultura de la explosión de cohetes, porque no solamente contaminan el ambiente, sino que también causan daño a los oídos de toda la fauna silvestre, pero también de los animales domésticos, a las vacas, a los pollos, a los perros, a los gatos. Entonces, si nosotros no nos concientizamos, si esta sociedad sigue teniendo los vicios que nosotros mismos como sociedad fomentamos, participamos y además encumbramos, pues difícilmente vamos a poder llegar a tener una sociedad armónica. Seguimos siendo necios, y perdón por lo que se los diga, somos tan necios que estamos viendo el daño que hacemos y lo seguimos haciendo. Sí, caray, pero bueno, aún hay que apostarle a la credibilidad a esta nueva generación X, Y y Z, que ya traen otro chip. Ciertamente yo sí he visto a los jóvenes con más respeto hacia el medio ambiente. Esperemos que tenga resultados. Alex, también se abordó el tema de estas pipas que están recorriendo nuestro estado de gas y de las gaseras donde se abastecen o ellos van a surtir. Te comento particularmente el caso de Yauquemeca, en el Boulevard La Libertad, donde acaban de poner en funcionamiento una universidad justo a un lado de una gasera. Ni siquiera está cerca, no, está colindante, exactamente, ¿no? Entonces, yo le hice esta pregunta al coordinador juventino de Protección Civil, donde nos explicaba que, bueno, si cumplen con determinados metros, pero observamos en los recientes accidentes que el alcance de una explosión de estos sistemas es enorme, Alex, es enorme, y los daños son grandísimos, y como dicen, ¿no? Ya luego de que sucede algo así, todos los pretextos, todas las justificaciones que puedan emitir no sirven de nada. Ya las vidas ya se perdieron, las desgracias ya se ocasionaron, y bueno, creo que no es por demás tomar precauciones a tiempo. Ahí tiene que ver mucho la autoridad educativa, que tuvo que haber hecho la supervisión para la instalación de la universidad, porque la gasera tengo entendido que ya estaba. Así es. Entonces, si la autoridad educativa no supervisa dónde se van a edificar nuevas universidades, ahí la culpa no es de la gasera, porque la gasera es que llegó antes y tiene pues, derecho de, ¿no? La otra es que la mancha urbana va creciendo y las gaseras tienen que estar fuera de las manchas urbanas. Entonces,
Viene ahí un tema de intereses económicos, un tema de intereses políticos. No sabemos hasta dónde podría haber corrupción, pero yo creo que sería interesante ponernos a revisar el tema. ¿Por qué se permiten este tipo de acciones? ¿Por qué se permite esta construcción de estas nuevas edificaciones? Si representan un riesgo latente. Ni siquiera es programable, es un riesgo latente que puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 10 años, dentro de 5, no sabemos, pero se puede dar de cualquier momento. Y es por eso que también, si bien las gaseras dependen de la supervisión de la Profepa, de las instancias que se encargan de regular su función a nivel federal y tienen permisos federales, localmente sí la Comisión Estatal de Protección Civil debe también de tener participación, porque obviamente son los primeros respondientes en temas de protección civil, y ya la Coordinación Nacional en Desgracias ya lo vimos, y no queremos que nos vuelva a pasar otro pipazo como el que pasó en Santa Marta, en el Estado de México, del cual fue lamentable cuántas muertes ocurrieron. Y si nosotros como sociedad no nos preocupamos por nuestra seguridad, definitivamente muchos de la iniciativa privada no lo van a hacer. Y también si la autoridad educativa permite este tipo de cosas, pues es que no hay una supervisión adecuada, ¿no? Solamente reparten registros y permisos como si fueran programas de feria, ¿no? Es correcto, Alex. Pues ya pasando a lo que fue la sesión de preguntas y respuestas dentro de estos temas que hace un momento hemos comentado. Le cuestionamos a Israel Tobón, el comisionado estatal del agua en Tlaxcala, la participación que tienen grandes empresas contaminantes y extractoras de agua, como lo es FEMSA Coca-Cola en Apizaco, como lo es CIMEC, la acerera que está en Xalóstoc y que tuvo un accidente hace no mucho tiempo. Utilizan cantidades enormes de agua por su proceso de fabricación, o las textileras que están aquí en todo lo que es Chautempan, Contla, y también en la parte sur, ¿no? oriente de nuestro estado, lo que son las mezclilleras, ¿no? Porque es importante considerar esto, Alex, porque sí, ciertamente como cultura en los municipios tenemos influencia directa en la contaminación de la cuenca, pero estas empresas tienen algo mucho mayor, es de todos los días y de miles de litros, y no vemos claro. Ya anunció, después de ese cuestionamiento del coordinador, que deberán contar con una planta de tratamientos de aguas residuales, tanto las empresas que lleguen como las que ya están instaladas, y les dan de plazo hasta inicios del 2027, finales del 2026. Esperemos que se cumpla y que además les supervisen estas plantas, mi Alex. No se trata nada más de ponerlas, ¿no? No se trata de patear la pelota, ¿no? De que no le corresponde a la autoridad federal supervisarlas. A nosotros no. O sea, debe de haber una colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal, precisamente para regular a las empresas. Y no es posible que hagan cada quien sus operativos individuales, tienen que acudir los operativos en común. O sea, así como tenemos operativos interinstitucionales e intermunicipales en materia de seguridad pública, con los municipios, por ejemplo, ¿por qué no coordinar las acciones a nivel federal y estatal para hacer supervisiones constantes y regulares a todas las empresas que tienen la potencialidad de contaminar, o hay sospechas de contaminación o denuncias de contaminación, ¿no? Así es. Interesante los temas que se abordaron hoy. Les compartimos a ustedes, estimados lectores e internautas, pues lo que desde nuestra perspectiva consideramos usted tiene la mejor opinión, por supuesto. Estaremos llevando para ustedes este tipo de análisis en corto, sin abusar del tiempo. Alex, agradecerte mucho tu aportación, tus apuntes, tus puntos de vista para el tema que hoy se trató aquí en el gobierno, y pues ojalá y no sea la primera y única vez. No, claro que no, con mucho gusto, y gracias, y un saludo a toda la audiencia de DT Más Noticias. Víctor Rodríguez, muchas gracias por el privilegio de compartir estos puntos de vista con tu audiencia, y será un placer seguir compartiendo más, otros muchos más. Que tengan buen día, gracias. Igualmente, Alex. Para DT Más Noticias, soy Víctor Rodríguez, continuamos transmitiendo.